Bendiciones, hermanos. Antes de arrancar vamos a hacer una oración. Vamos a juntar nuestras manos, cerramos nuestros ojos. Padre Santo, Señor Jesús, te pido, papá, te pido, Señor, que seas tú en esta palabra, Padre. Que toques todo corazón, Señor. Y que tu verdad, Padre Santo, esté librando, Padre, cada corazón, Señor, que oigas tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos regalás, Señor, por todo lo que nos das, porque eres digno, Señor. Y entregamos esta palabra en tus manos, Señor. En tu poderoso nombre, Señor Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el autor, Padre Santo, de esta palabra. Te agradecemos y entregamos todo en tus manos, en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Le invito a que abran sus Biblias en Hebreos 3, 7. Hebreos 3, 7. Y dice la palabra así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, porque me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Te dan en cuenta este versículo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la provocación, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Estos versículos en Hebreos nos está hablando de cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pasó por el desierto. Y dice que por su incredulidad tuvieron que padecer 40 años en el desierto. Y dice la Biblia, dice acá en Hebreos, explícitamente se los leo, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Acá el autor de Hebreos le está recordando a la iglesia que no vuelvan a cometer el mismo error que cometió Israel en el desierto. Porque Israel tuvo que pasar 40 años por culpa de su incredulidad, por culpa de no creerle a Dios, por culpa de tener un corazón endurecido e incrédulo. Un corazón endurecido e incrédulo. Entonces el autor de Hebreos advierte a la iglesia, Dios te advierte a vos a través de esta palabra. Mirá, hermano, que no haya en tu corazón, que no haya ninguno de vosotros, dice la palabra, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, que no haya en tu corazón un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acá vamos a entender de lo que hoy viene a hablarnos el Señor, y es del corazón incrédulo. Del corazón incrédulo. Está haciendo una clara advertencia que el corazón que es malo
que el corazón que es incrédulo es un corazón malo y es un corazón que se aparta de Dios. No es un corazón que sigue el camino de Dios. La palabra nos está diciendo y te está advirtiendo que no tomes el mismo camino que tomó Israel en el desierto. Que por ser incrédulos, que por no creerle a Dios, no pudieron pisar la tierra prometida de esa generación que no le creyó a Dios. Y lo que está advirtiendo el Señor en esta palabra a la iglesia es que no vuelvan a cometer ese mismo error. De por la incredulidad, de por no creer a Dios, de por endurecer sus corazones, apartarse del Dios vivo. Del Dios vivo. Y también hay otro versículo que remarqué, que dice, acá a lo último dice, si oyereis hoy su voz, si escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice la palabra, si vos hoy escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si vos estás viendo lo que Dios te está prometiendo en tu vida, si vos estás viendo que Dios cambió tu vida, si estás viendo que Dios quiere tener un plan en tu vida, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te quiere limpiar por completo, te quiere poner su Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Y dice la Biblia, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue los que pecaron? ¿Quiénes estuvieron 40 años? Los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron? Todas estas cosas trae el corazón incrédulo y el corazón endurecido. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, dice la palabra. Entonces el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, cuando se enfrenta al desierto, se aproxima a unos que iban a estar en el desierto unos 12 días, porque es rápido transitar el desierto, es rápido pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero una vez que Israel llegó a la tierra prometida, vio a los habitantes de esa tierra y tuvieron miedo. Vio que esos habitantes de esa tierra ya estaban aposentados, tenían muros, tenían ciudades, y ellos eran un pueblo en el desierto. Pero confiaron en las cosas que uno ve, confiaron en las cosas humanas y no confiaron en Dios. A pesar de que vieron las plagas, a pesar de que vieron la presencia de Dios, a pesar de que nunca les faltó nada en el desierto, aún así su corazón fue incrédulo. Incrédulo. ¿Qué significa ser incrédulo? Ser incrédulo significa no tener fe. Muchos piensan que está bien, por ahí lo opuesto a la fe puede también, una de las cosas puede ser tener miedo, pero la principal cosa que se opone a la fe es ser incrédulo. Y lo peor que estamos viendo que no es cualquier persona la que está siendo incrédula, sino el mismísimo pueblo de Israel. No es una persona, no es un pueblo que es ajeno a Dios, que nunca vio actuar a Dios, sino que el pueblo de Israel vio a Dios, vio con sus propios ojos las hazañas de Dios, vio con sus propios ojos las cosas que puede hacer Dios, vio con sus propios ojos todo lo que es Dios, todo lo que pudo hacer Dios y lo que hizo en sus vidas. Y aún así no tuvieron fe, no creyeron en Dios, fueron incrédulos. Y cuando vieron todo eso, todas esas ciudades que había en la tierra prometida, Dios, por su incredulidad, los condenó a pasar 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación que fue incrédula sea sepultada en el desierto y recién la nueva generación pueda pasar al desierto, a la tierra prometida. Y los únicos que pudieron pasar de inmediato a la tierra prometida fueron los que tuvieron fe, los que creyeron en Dios, los que dijeron no importa que hayan ciudades, tenemos un Dios más grande. Entonces esta
es la incredulidad, hermanos. La incredulidad es no tener fe. Uno es incrédulo cuando no tiene fe. Y acá estamos viendo que uno también puede ser incrédulo hasta habiendo visto las cosas que hace Dios, hasta habiendo visto las cosas, las hazañas que Dios puede hacer en un pueblo y en la vida de uno, aún así puede ser incrédulo. Ahora vamos a ir a Juan 12. Juan 12, 30 y... ahí les digo. Juan 12, 36. Entre el versículo 36 y 37. Dice la palabra así. Acá en Reina Valera tengo el titulito Incredulidad de los judíos. Bueno. Entonces en Juan 12, 36, entre 37 dice: estas cosas habló Jesús y se fue. Dice, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces vemos que el papel de la incredulidad se presenta cuando el pueblo de Israel no le cree a Dios en el desierto. A pesar de que Dios los libró de una potencia mundial como es Egipto en aquella época, a pesar de que Dios hizo grandes hazañas, abrió el mar, trajo plagas, les dio de beber, les dio de comer, no les faltó nada, a pesar de que pasó todo eso, Israel, a pesar de que vio todo eso, no tuvieron fe. Fueron incrédulos porque su corazón estaba endurecido. Pero dice la palabra que no es solo esa situación, sino que estando Jesucristo, estando Dios hecho hombre, presente delante de ellos, dice la palabra, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, Jesús dice, a pesar de que hice tantos milagros, tantas hazañas, tantas señales de que soy Dios, no es que Jesús vino y dijo, bueno, hoy se me ocurrió ser Dios, vamos a decirle a todo el mundo que soy Dios. Le voy a decir, hola hermanos de Israel, hola hijos de Israel, yo soy Dios y ya está. No, Jesucristo hizo hazañas, hizo milagros y mostró que el Espíritu Santo está dentro de él. Y demostró que Él es Dios, hecho hombre. Y lo hizo delante de todo el pueblo de Israel y delante de todos los hijos de Israel. Y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. No creían en Él. Otra vez se repite lo mismo. Otra vez se repite lo mismo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Esto estaba profetizado, que el pueblo de Israel no le crea a su Mesías. Estaba profetizado por el profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convirtieran y yo los sanes. Dios le endureció el corazón para que no se puedan convertir a Él. Ya había terminado esta etapa en donde Dios
era el único. A ver, ya terminó esta etapa en donde Dios ya era Israel. Dios le dio miles y miles de oportunidades al pueblo de Israel. Dios en toda la historia del pueblo de Israel mandó profetas. Dios todo el tiempo intentó que el pueblo de Israel se sujete a sus mandamientos. Dios todo el tiempo intentó e hizo de todas formas, mandando a los profetas, intentó que el pueblo de Israel se arrepienta. Pero aún así el pueblo de Israel no se arrepintió, sino que siempre le dio la espalda a Dios. Y una vez venido al Mesías, como el pueblo de Israel le dio tantas veces la espalda a Dios, ya su oportunidad había acabado. Y profetizado por el profeta Isaías, Dios dice que endurece el corazón del pueblo de Israel para que no crean en el Mesías, para que no se conviertan en el Mesías. Entonces vemos que cuando Dios endurece, porque dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, entonces vemos que un corazón endurecido no puede ser convertido a Jesucristo y no puede ser sanado por Jesucristo. Un corazón endurecido, un corazón incrédulo, un corazón sin fe, no puede ser convertido y no puede ser sanado por Jesucristo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, y había muchos que habían dicho, pucha, este está haciendo milagros, revivió un muerto, está sanando a los leprosos, está sanando a los ciegos, a los paralíticos. Este hombre es quien dice. Muchos habían creído, pero como veían que los demás, como veían que el resto de las personas no lo creían, ocultaban de creer en Jesucristo por miedo a que los miraran mal. Ocultaban el pensar que Jesucristo es el Hijo de Dios por miedo a lo que los demás digan. Y dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, hermanos, vemos que se repite este patrón dos veces. En verdad, en la historia de Dios muchísimas veces se repite que Dios envía a alguien para que juzgue al pueblo de Israel. Israel siempre le da la espalda a Dios. Pero ahora estamos hablando de Jesucristo, ahora estamos hablando del Mesías, estamos hablando del Salvador, estamos hablando de Dios. De Dios. Y a pesar de haber visto, quiero que entiendan esto, a pesar de haber visto con sus propios ojos milagros, hazañas y cosas sobrenaturales, no creyeron. No creyeron. No creyeron. Porque su corazón estaba endurecido. No creyeron porque en su corazón había incredulidad. ¿Qué significa la incredulidad? No tenían fe. No tenían fe. No creyeron porque no tenían fe. A pesar de que hayan visto grandes hazañas por parte de Dios, por parte de Jesús, no creyeron. No tuvieron fe y no creyeron en Jesucristo. Le importaba más una religión, le importaba más algo físico, le importaba más lo que los demás digan. Ya sea cual sea la razón, su corazón estaba endurecido. Dios le endureció el corazón. Y un corazón endurecido no puede ser convertido y no puede ser salvo, no puede ser sano. Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra con vos? ¿Qué tiene que ver esta palabra con vos, que sos un hombre, que sos una mujer del siglo XXI que está escuchando esta palabra desde el celular, desde la computadora, de donde sea? ¿Qué tiene que ver con vos? ¿Qué tiene que ver lo que hizo el pueblo de Israel con vos? Quiero que entiendas que el pueblo de Israel, todos esos mismos
que alabaron a Jesucristo cuando entró en Jerusalén, fue el pueblo de Israel, fueron los fariseos, fueron todo el pueblo de Israel fue el mismo que llevó a la muerte a Jesucristo, que mataron a Jesús. Fueron los mismos que clamaron para la crucifixión de Jesucristo. Y sabemos que todo esto está en el plan de Dios, sabemos que todo esto fue un plan de Dios y que el Señor demostró que Él aún así es más fuerte que la muerte y venció la muerte. Pero, ¿qué tiene que ver todas estas cosas con vos, hermano? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Vamos a ir a los siguientes versículos. Todavía seguimos en Juan 12, ahora el versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, presten atención a este versículo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice la Biblia, para que todo, no importa quién seas, aquel que cree, que tiene fe, dice Jesús, en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, siendo Dios, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué quiere decir todas estas cosas, hermano? ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Qué significan todas estas palabras? Jesucristo acá claramente está diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Jesús lo que nos está diciendo, que el que está escuchando estas palabras, acá exactamente está diciendo que cada una de las palabras que sale de su boca es de Dios. Acá claramente el Señor está diciendo que es Dios. Jesús está confesando que es Dios. Y Jesucristo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Palabra de Jesucristo. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que venimos hablando? Tiene que ver que la única manera que tenemos para ser salvos, la única forma de ser salvos es creer. La única manera de no ser condenados a la muerte eterna por la paga de nuestros pecados, por culpa de nuestros pecados, es creer. La única forma de salir de este mundo de tinieblas, de esta vida en tinieblas, es creer en quién, en Jesús. En Jesús. Es la única manera, es la única forma. No hay otra. La única manera es creyendo en Jesucristo. Hermano, uno no es salvo porque hizo algo. Uno no es salvo porque hizo o hace algo para merecerlo.
Uno no es salvo porque se portó bien o porque hizo algo para merecerlo. Yo en mi vida he ido a misionar, he orado con personas, he predicado. Gracias a Dios sigo predicando. He ayudado a un montonazo de personas. Pero nada de eso va a importar en el día postrero. Nada de eso va a importar. Nada de eso va a importar. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Nada de eso te va a hacer salvo. Nada de eso te va a salvar del juicio de Dios. No importa que yo ahora agarre todo, reparta de todo a los demás, que me dedique a las personas, que eso no me va a dar la salvación. Eso no me va a dar la salvación. La única cosa que me va a hacer salvo es creer en Jesucristo. Es creer en Jesucristo. Y cuando mires el resto, no digas, este hombre es cristiano porque abrió un comedor de chicos, esta mujer es cristiana porque ayudó a un montón de pobres, este hombre es cristiano porque predicó a muchas personas. No, uno es cristiano, uno es salvo por creer. Y muchos malinterpretan la buena obra. Piensan que el hacer las obras tiene algo que ver en el cielo, va a repercutir en el cielo. No, hermanos, va a repercutir en el juicio. No, para nada. Nada de lo que hagas en este mundo te va a poder librar del juicio de Dios. Por fallarle a Dios, por quebrantar el mandamiento de Dios, por haber hecho las cosas mal. La Biblia dice que Dios es un juez justo. Y un juez justo no puede de la nada perdonar los pecados, perdonar los errores, perdonar los crímenes y dejarte libre, porque eso sería injusto. Dios es un juez justo. Y Dios no nos puede perdonar, porque Él es justo y Él es santo. Y Dios no nos puede perdonar. No hay manera de que Dios nos perdone. Y no importa que uno no es salvo por seguir una religión, por ser religioso, por orar todos los días, por leer la Biblia todos los días. Hay muchos hermanos que se están confundiendo y están haciendo de Jesucristo una religión. Vos no vas a ser salvo por estar todos los días leyendo, por estar todos los días orando. Vos no vas a ser salvo por estar todos los días dándole a alguien a algo. No. No. Dios no te va a perdonar de tus pecados por nada de eso. Por nada de lo que hagas en esta vida. Lo único que te salva y lo único que pudo haber pagado, lo único que pagó el juicio de ira de Dios fue y es Jesucristo. Y siempre será Jesucristo. Amén. Siempre será Jesucristo. Jesucristo, Dios se hizo hombre. Jesús vivió la vida que vos y yo no vivimos. Vos y yo somos la misma miércoles, hicimos todo mal, todo para el revés, le fallamos a Dios. Y Jesús vivió la vida que nosotros no vivimos, hizo las cosas que nosotros no hicimos y cumplió la voluntad de Dios de una manera perfecta, de una manera en que nosotros tampoco pudimos hacer. Y Él vivió en santidad, en comunión con Dios, para que en su muerte, para cargar en su muerte todos los pecados del mundo. Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Y Él mismo dice, acá está mi palabra. Si vos no querés creer en mi palabra, no te juzgo, dice Jesús. Si vos no querés creer en que hay un Dios vivo,
Si vos no querés creer en que yo di mi vida por vos, no pasa nada, yo no te juzgo. Pero en el día del juicio, en el día en que nosotros partamos de esta vida, todos y cada uno de los hombres en esta tierra va a tener que sufrir el juicio de Dios. En la vida podemos hacer lo que quieras, pero una vez que vayamos para el otro lado, todos y cada uno vamos a tener que compadecer contra Dios. Y lo único que nos va a salvar, vamos a ser unas almas completamente desnudas delante de Dios. Y lo único que nos va a salvar es Jesucristo. Es haber creído en Jesucristo. Lo único en que nos puede salvar, lo único que puede darnos el pase, es nuestra fe. Fe, creer. Creer. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Que la iglesia se está enfriando. Que la iglesia se está endureciendo. Que la iglesia está empezando a ser incrédula. Y un corazón incrédulo no es salvo. Un corazón endurecido no es salvo. Si no crees en Cristo Jesús, no sos salvo. No hay forma. Y esto es lo terrible de la incredulidad. La incredulidad va empezando a enfriar tu corazón. La incredulidad va empezando a endurecer tu corazón. Y la incredulidad te va a alejar. Y va a hacer que no creas en el Dios vivo. Te va a apartar del Dios vivo. Pero ¿qué es lo más terrible de la incredulidad? Lo más terrible de la incredulidad y lo más horrible de un corazón incrédulo es que es una enfermedad en muchas ocasiones sin síntomas. Es una enfermedad sin síntomas. Es una enfermedad espiritual que es muy difícil de detectar. ¿Por qué? Porque se disfraza y te hace creer que sos cristiano, pero no lo sos. Se disfraza y hace que vos creas que crees en Jesús. Hace que vos creas que crees en Jesús, pero en verdad no crees en Jesucristo. Y esta incredulidad y este endurecimiento del corazón principalmente viene por el pecado. ¿Cuál es el mayor horror del pecado? Que por culpa del pecado estamos condenados a morir. Estamos condenados a morir. Y cuando pecamos, nuestro corazón se endurece. Cuando pecamos, nuestro corazón se vuelve incrédulo. ¿Por qué el pueblo de Israel no le creyó a Jesús? Porque tenían pudredumbre en sus corazones. ¿Por qué Israel no pasó la tierra prometida? Porque pecaron contra Dios. Porque no creyeron y por no creer pecaron contra Dios. Y cualquier pecado que hagas en tu vida te va a hacer que tu corazón se endurezca, sea incrédulo y que te apartes de Dios. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? El problema es que no tienen temor de Dios. No tienen noción de quién es Dios. No tienen noción de que Dios ama completamente lo bueno, ama y abraza completamente lo bueno, pero eso significa que odia y con todas sus fuerzas quiere destrozar lo malo. Y si vos estás de la vereda de lo malo, te va a odiar y te va a querer completamente acabar. Y eso es lo que nos ven las personas. Lo que el pecado hace en verdad es algo terrible. Y cuando uno peca, su corazón pierde sensibilidad. Su corazón
deja de sentir, deja de ser sensible. Cuando uno peca deliberadamente, su corazón se empieza a endurecer y se empieza a acostumbrar al pecado. Y eso es lo peor de un corazón endurecido, que cuando tenés el corazón endurecido no te podés arrepentir. Te va a costar un montón arrepentirte porque no lo sentís. No sentís dolor de haber pecado, no sentís miedo de haber pecado, no tenés temor a Dios por haber pecado, porque tenés el corazón endurecido, porque completamente tu corazón está cicatrizado y no sos sensible al pecado. Cuando nosotros nacemos con un corazón sensible al pecado. A pesar de que estamos en el mundo, Dios nos trae al mundo 0 kilómetros, nos trae al mundo con un corazón sensible. Por eso que un niño es inocente, por eso que un niño es por así decirlo, bueno, o tiene otra manera de ser que una persona adulta. Porque el corazón de un niño todavía sigue siendo sensible al mal. Pero con el paso del tiempo, el corazón endurecido se va propagando cada vez más en el corazón de uno y en el corazón de los que los rodean a los demás. Y esto está entrando a la iglesia. Esto está entrando a la iglesia en personas que dicen creer en Jesucristo, pero en verdad tienen el corazón endurecido y en verdad nunca creyeron en Él. Y son incrédulos porque el corazón endurecido no te permite creer en Dios. Un corazón lleno de pecado, un corazón completamente entenebrecido, un corazón incrédulo, no te permite creer en Dios. No te permite creer en Jesucristo. ¿Y qué similitud tiene toda esta historia del pueblo de Israel con la iglesia? Que a pesar de que muchos en la iglesia vieron milagros, a pesar de que muchos en la iglesia vieron hazañas de Dios, vieron hazañas del Espíritu Santo, vieron enfermos sanarse, vieron milagros, a pesar de que muchas personas vieron semejante hazaña, no creen en Jesús. No creen en Jesús. ¿Cómo detecto un corazón incrédulo? Una persona que peca deliberadamente probablemente no crea en Jesucristo. Una persona que no tenga noción de lo que es el pecado y de lo que está haciendo mal y no lo quiera cambiar es porque ya tiene el corazón endurecido y porque no cree en Jesucristo. Esto es la gravedad de un corazón completamente endurecido y un corazón completamente sin fe, un corazón incrédulo. ¿Y cuál es el problema de la incredulidad entonces? Que la única manera de ser salvos es creyendo. Y si somos incrédulos, no tenemos fe. Y por ser incrédulos y no tener fe, pecamos. Y por ser incrédulos y no tener fe y pecar, no somos salvos. No somos salvos. Una persona que es incrédula no es salva. Por más que vaya a la iglesia, por más que haga lo que haga, no es salva. Y hermanos, la única manera de ir al cielo es creyendo en Jesucristo. Pero un corazón cuando se endurece y cuando es incrédulo, busca y trata de buscar a Dios de una forma religiosa. Dice, bueno, yo soy cristiano porque leo la Biblia todos los días. Yo soy cristiano porque oro todos los días 5 veces al día. Yo soy cristiano porque estoy en la iglesia, ayudo, dono, doy todo. No. No, hermano. Quiero que entiendas que el mayor error que cometió el pueblo de Israel fue convertir a Dios en cosas de hombres. El mayor error que tuvo el pueblo de Israel fue convertir las cosas de Dios en cosas religiosas y cosas de hombres. Leer la Biblia, Dios no te lo manda, primero que todo por obligación. Y Dios no te, Dios te dice, Jesucristo mismo te dice, yo acá te doy mi palabra. Si no querés creer, no pasa nada. Haz lo que quieras con tu vida. Después,
cuando vaya para el otro lado y digas, no Señor, pero yo me comporté bien. Acá en mi palabra que estuvo presente delante de tus ojos, yo te advertí que si no creías en mí, no ibas a ser salvo y no me diste bola. La palabra te está diciendo, el que cree en Jesucristo es salvo y el que no cree no lo es. Y si decidiste no creer y seguir en la tuya, cuando te presentes delante de Dios, Dios te va a decir, pero acá yo te dije, acá yo te di cómo son las cosas. Y Dios no es una religión. Dios no te manda que leas la Biblia por una forma religiosa o una actitud religiosa de conexión. No, hermano. El por qué un cristiano tiene que leer la Biblia es para conocer a Dios. El único sentido que tiene la Biblia es conocer a Dios. Es conocer a Dios. El único sentido que tiene la palabra de Dios es conocer a Dios y cómo ese Dios enorme y temible quiere que sea tu actitud, cómo quiere que te comportes. La única cosa, no es un tema religioso, la única cosa por la cual Dios nos manda a leer la Biblia es para conocerlo, para saber quién es Él, para saber quién es Jesús, para saber quién es Él y para saber qué es lo que Él nos envía a hacer, qué es lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere Él que actuemos. Y si no lo conocemos, y si no sabemos cómo Él quiere que actuemos, nunca vamos a poder seguirlo de verdad. Nunca. Así que antes de leer la Biblia, no la leas como una obligación. No la leas como algo, ¿cómo te puedo decir? Para gloriarte de que sos un entendido de la palabra. No. La Biblia está para conocer quién es ese Dios que te creó. Y qué es lo que espera que hagas en vida. La oración. ¿La oración tiene un sentido religioso? No. Por la única cosa de la cual el cristiano está enviado a orar es para hablar con Dios. Es para hablar con Dios. Y el leer la palabra y el orar obviamente son cosas importantísimas. Importantísimas. Indispensables. Son cosas que deben estar día a día en el cristiano. Pero si el cristiano lo hace con un corazón incrédulo, si el cristiano lee la palabra sin fe, de nada sirve. Si el supuesto cristiano lee la palabra sin fe, de nada sirve. Si el supuesto cristiano ora sin fe, de nada sirve. El único sentido que tiene la palabra es conocer a Dios y ver que ese Dios nos envía a actuar de una manera. Cómo Dios nos envía a actuar en esta vida. Y el único sentido que tiene orar es hablar con Dios. Y son cosas importantísimas. Y obviamente el hacer buenas obras es también importantísimo. Es también importantísimo. Pero hay muchos que van y hacen las cosas porque están obligados. Porque mira, no tuvieron ganas, pero para quedar bien con la iglesia, para quedar bien con los hermanos van y lo hacen. Hermano, no importa. A ver, Dios no te va a estar condenando porque no fuiste, porque no tenés ganas. No lo hagas, no pasa nada. Jesús te dice, no pasa nada, haz lo que vos quieras. Después cuando esté frente a mí, vamos a ver si tienen los papeles al día. Uno no hace las cosas bien para ser salvo. Uno hace las cosas bien porque ya es salvo. Uno no lee la Biblia y ora para ser salvo. Uno no hace buenas obras para ser salvo. Uno lee la Biblia, uno ora, uno hace buenas obras porque ya es salvo. Uno no va a la iglesia para ser salvo. Uno va a la iglesia y se congrega porque ya es salvo. Lo único que te hace salvo es creer en Jesucristo. Y si no crees es porque sos incrédulo. Y la incredulidad te va a condenar a la muerte eterna.
El pueblo, toda la generación de Israel que no creyó, que no le creyó a Dios y que fue incrédula, fue sepultada en el desierto. Toda la generación del pueblo de Israel que no creyó en Jesucristo fue condenada, hasta hoy en día lo sigue siendo. Y si así actúa Dios con su iglesia, y si así pone Dios las normas con su pueblo, y si así pone Dios las normas con su pueblo, ¿cuánto más nosotros que somos adoptados debemos hacer las cosas correctas? ¿Cuánto más nosotros, sabiendo quién es el Mesías, sabiendo quién es Jesucristo, y Él dándonos el ejemplo de cómo actuar como hijos de Dios, cuánto más nosotros debemos hacer bien las cosas? Hermano, estás en pecado, estás pecando, no pasa nada, sé lo que vos se te cante del tuje, pero entendé que cuando compadezcas ante Dios, te vas a ir al infierno y te vas a ir derechito para abajo. Y una vez que caigas ahí en el fuego ardiente, nunca más por toda la eternidad vas a poder salir, porque decidiste vivir la vida a tu manera. A tu manera. Y en la iglesia hay muchos que están con vendas de religiosidad, que piensan que son salvos porque siguen normas, siguen cosas que se pusieron en la cabeza, que si lo hacen Dios lo va a querer más. No, hermanos, todos somos la misma miércoles. Lo único que nos hace salvo es creer en Jesucristo. Dios no le interesa el holocausto. Lo que le interesa a Dios es un corazón humillado y un corazón entregado a Él. Y si lees la Biblia y si orás es para conocer quién es Él y cómo debes actuar en esta vida. Y si haces buenas obras es porque Él ya te salvó y porque tenés gozo. Y el único propósito de un cristiano es salvar almas. Por lo único que seguimos en vida es para salvar almas. Y no importa que seas un cristiano de 5 años, no importa que seas un cristiano de 99 años. Es mismo el que estuvo 99 años en el cristianismo que el que estuvo un segundo. Es lo mismo. Es salvo el que cree y muere en el momento, así como es salvo el que cree y vivió una vida puesta en Jesucristo 40 años, 90 años, 99 años, 100 años y muere. Es salvo el preso que estuvo al lado de Jesucristo crucificado porque creyó en Jesucristo. No, a ver, el preso que estuvo al lado de Jesús en la cruz, el ladrón que estuvo al lado de Jesús en la cruz, no fue salvo porque hizo algo. No hizo nada. No hizo nada. No evangelizó. No tuvo la oportunidad de orar. No tuvo la oportunidad de leer la palabra. No tuvo la oportunidad de seguir los mandamientos. Nada de eso. Lo único que lo hizo salvo fue creer en Jesucristo. Y ese mismo hombre que fue crucificado al lado de Jesucristo y creyó en Él, es así igual de salvo que el apóstol Pablo, que pasó su vida y dedicó el resto de su vida en seguir a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo no siguió el resto de su vida a Jesucristo para ser salvo. Él lo hizo porque Jesús ya conmovió su corazón. Es porque Él ya creyó en Él. Dejemos de ser religiosos. Y dejemos de ser mundanos. Y dejemos de estar en pecado. Dejemos de estar en pecado. Porque el que está en pecado directamente no cree en Jesucristo. El que está en pecado directamente no cree en Jesucristo. Porque el que peca tiene un corazón incrédulo. Porque su corazón se endurece y no puede creer en Dios. No puede. Por más que haya visto los milagros, ¿cuántos en la iglesia hay que se apartaron
Pero no son esos... Ay, porque la salvación entonces se pierde porque se apartaron. ¡No! Nunca fueron salvos. Si se apartaron es porque nunca creyeron en Jesús. Nunca. Y entonces, ¿por qué adoraban? ¿Por qué estaban en la iglesia con el pandero así? Porque su incredulidad les hizo creer que creían en Jesucristo. Examinen sus corazones y vean si en verdad son salvos. Examinen sus corazones y vean si de verdad están haciendo las cosas bien. Salmos 51. Ya estuvimos viendo el pecado de... Ya estuve hablando en varias palabras sobre David, cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo eligió. También vimos cómo David, siendo un elegido, un escogido de Dios, pecó contra Dios. Y también leímos este versículo, este Salmo 51. Leímos todos estos versículos, pero quiero resaltar uno en particular, que es Salmo 51, 12. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Acuérdense que David había pecado contra Dios. Y en este versículo se está arrepintiendo, le está pidiendo perdón a Dios. Y una de las palabras que dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Tan solo estas pocas palabras nos dice un montonazo de cosas. Nos dice que la salvación de Dios nos trae gozo. Y nos dice que cuando pecamos, ese gozo se va. Ese gozo se va. Entonces David dice, porque David había pecado, dice: vuélveme, que vuelva a mí el gozo de tu salvación, el gozo de estar con vos. Porque muchos están completamente entenebrecidos, sin gozo en su vida. Y es porque el gozo de la salvación de Dios se les fue. Porque pecaron contra Dios. Y lo único que te pide Dios, hermano, es que te arrepientas. Es lo único que Dios te pide, que te arrepientas. Que pidas perdón. Y David clamó y dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y porque David se entregó y se humilló, Dios se lo volvió. Y Dios le devolvió el gozo a David. Y Dios también te va a volver el gozo a tu vida. Pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Efesios 4 dice así: yo pues, preso en el Señor. Acá está hablando Pablo. Pablo de chat está recalcando que él es preso en Jesús. Y cuando estás en Jesús directamente sos como un preso. Vivís completamente encadenado a Él. Vivís completamente puesto a Él. Vivís para servirlo a Él. No hay otra alternativa. No hay otra. El que de verdad cree vive preso para Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Entonces, antes de irme, lanzarme con este versículo. Entonces, hermano, me estás diciendo todas estas cosas. Me estás diciendo, para resumir y ya terminar con esto. Dios me manda a decirles. Y ustedes me van a decir, y hermano, está bien, vos me estás diciendo que el pueblo de Israel, por ser incrédulo y por pecar contra Dios, por no creer, fueron condenados varias veces. Y también fueron condenados por no creer en el Mesías. Y nos relacionaste eso con que si nosotros como iglesia no creemos en Jesucristo, si nosotros como iglesia pecamos, si nosotros como iglesia no creemos y seguimos pecando y seguimos actuando de la manera en que queramos, nos vamos a volver incrédulos y de duro corazón. Y que por esa incredulidad no vamos a poder creer en Jesús. Y que por ese corazón endurecido no vamos a poder arrepentirnos, porque no vamos a poder sentir el pecado. Entonces vamos a estar condenados. Ahora, ¿qué hago para evitar eso?
¿Qué hago para no llegar a eso? Por supuesto que en tu vida vas a tener tiempo para arrepentirte, pero es muy difícil, es de verdad muy difícil arrepentirte con un corazón endurecido e incrédulo. Es muy difícil. Es muy difícil, hermanos. Por eso no hay que llegar nunca a ese punto. ¿Y qué hacemos para evitar eso? ¿Qué hacemos para salir de eso? ¿Qué hacemos para no terminar en esto? ¿Qué hacemos para que Dios nos vuelva a ese gozo? Nos vuelva a ese gozo de salvación que tanto nos alegra día tras día, que tanto nos hace levantarnos, ese gozo de su salvación. ¿Cómo hacemos para que vuelva a nosotros una vez que le fallamos? ¿Cómo hacemos para evitar que estemos en esta situación? Y acá en Efesios 4 dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Ahora quiero que en este momento, hermano, deje lo que estás haciendo y prestes atención si estás cumpliendo con alguna de estas cosas. Os ruego que andéis como digno de toda vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y lo estoy diciendo así de lento porque es como hablarle a unos nenes. Con paciencia los unos a los otros dice acá, en egoísmo, en tontería, en quién predica mejor que el otro, en quién adora mejor que el otro, en quién hace esto. No, en amor, en amor. La única manera de seguir a Jesucristo en una fe verdadera es en amor, es amando, amando, es el amor. La única manera es en el amor, amando. La prueba viviente de que somos verdaderamente salvos y que creemos en Jesucristo es que en nuestro corazón hay amor hacia el Señor primeramente y hacia todos los hermanos que nos rodean. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Y dice la palabra, un Señor. No dice 34 ídolos y Jesús, no, un Señor. Una fe, no dice tener fe en que vas a ser salvo por tus buenas obras. No, una fe que es puesta en su salvación. Un bautismo, no me bauticé 34 veces porque pequé 48. No, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiere decir que Jesucristo subió a lo más alto de la tierra y descendió a lo más bajo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. En Nueva Traducción Viviente dice: y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. A fin de llenar todo con su presencia. En todo, desde lo alto hasta lo más profundo, está su presencia. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Nueva Traducción Viviente nos dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la importancia de ser una iglesia que esté unida? De ser una iglesia que se ama, de ser una iglesia que se soporta.
Es tan importante porque es necesario que seamos una iglesia unida para alcanzar la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, dice la palabra, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El objetivo de un cristiano es ser un varón perfecto, dice la palabra, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vos estás tonteando con tus pecados. Y vos estás tonteando con tus deseos. Jesús te llama a que seas un varón perfecto a la medida de Él. Los estándares que Dios te pide son altísimos. Y la única forma de hacerlo es con el Espíritu Santo adentro. Y es en santidad. Es teniendo fe. Pero seguís tonteando con tus pecados, seguís tonteando con tus deseos, con tus pasiones. Y dice la palabra, y quiero que prestes atención, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuante? Que andemos de acá para allá. Cuando queramos vamos a Dios, cuando nos portemos mal nos vamos de acá para allá. Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que, ¿y qué quiere decir todo esto? Vamos a Nueva Traducción Viviente, porque esto se lo quiero hacer entender. Entonces ya no seremos inmaduros. ¡Inmaduros! No seremos inmaduros. El que es inmaduro se puede ir a freír churros. Ya no estamos para ser inmaduros. Ay, porque el hermano me ofendió con lo que dijo. Ay, porque no me saludó. Ay, porque no puso esto como yo se lo pedí que lo pusiera. Ay, porque esto lo limpió mal y yo lo puedo limpiar mejor. Ay, porque esto lo hizo de tal manera que a mí no me gusta. Ay, porque te voy a bloquear porque la palabra fuiste muy fuerte. Fuiste demasiado fuerte. ¡Inmaduro! ¡Inmaduro! Me tienen los quinotos llenos de que sean tan inmaduros y tan imbéciles. ¡Pero por favor! ¡Déjense de hinchar! Muchos ya van a ser padres. Muchos ya están hace meses, hace años en la iglesia. Inmaduro de miércoles. ¡Crecé! ¡Crecé! Ya estás grande para cometer siempre la misma tontería. Ya estás grande, hermano. Ya estás grande. Entonces, debes de echar la culpa al resto y a Dios. Echate la culpa a vos mismo y examiná. Y fíjate si tenés un corazón incrédulo y duro. Fíjate si sos un inmaduro de miércoles. Fíjate. Y dice la palabra. Entonces no seremos ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Ah, porque esto no, ya está, ya me tienen cansado. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ay, porque fulanito, porque mi hermano me dijo que esto es una secta. Ay, porque el otro me dijo que acá, viste, mira, acá le viste, no, hacen tal cosa, entonces voy a... Y la palabra dice, y la palabra les advierte. No nos tenemos que dejar llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Antes de tomar cualquier acción, antes de dudar ante Dios, antes de decidir algo en tu vida, consúltalo con Dios. Preguntale si eso que estás teniendo en el corazón viene de Él o viene del de abajo. Sé maduro. Sigue diciendo la palabra en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien
de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que andan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo, dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo te está diciendo, la misma palabra de Dios te está diciendo, que no andes más como la gente del mundo. No seas ni religioso y tampoco seas un mundano, pero por favor, porque veo cristianos, ay, porque Dios no me juzga, entonces me voy a pintar los pelos de colorines. Ay, porque Dios no me juzga, entonces voy a andar en bola por la calle. Ay, porque Dios a mí me ama y no me juzga, entonces voy a andar con cualquiera que se me cruce. Hermano, pero haz lo que quieras en tu vida, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero ten en cuenta que sos un inmaduro de miércoles. Mirá si Dios te va a andar diciendo que te pintes el pelo de colorines. Mirá si Dios te está diciendo que te ponga 20.000 aritos por todos lados, que te ponga tatuaje hasta en los cachetes. Mirá si Dios te va a estar diciendo que andes en bolas. No, hermano, no. Sé serio. Sé serio. Si ya estás en la iglesia, ya conoces la palabra de Dios, ya sos consciente de la salvación, sé serio. Porque el que imita al mundo, el que su vida, a ver, la vida de un cristiano, Dios te pone discernimiento de espíritu, y el que imita al mundo, claramente ama al mundo. El que imita al mundo claramente ama al mundo. Y no estoy hablando de los que evangelizan, no. De los que hablan con una persona del mundo para evangelizar, eso está todo bien. Si no, estoy hablando de las personas que imitan por sus deseos, que imitan al mundo por sus gustos y ponen los gustos primero a lo que Dios manda. Pónganse en serios, sean maduros. Dice la palabra: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales está diciendo claramente, los que están en el mundo tienen el corazón endurecido. Y si vos actuás como los del mundo, porque tenés el corazón endurecido. Deja de ser un tonto y entendelo. Si vos actuás como los que actúan en el mundo, si vos tenés la misma corriente que lo del mundo, es porque tenés el corazón endurecido como lo que lo tienen en el mundo. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los que tienen el corazón endurecido perdieron la sensibilidad y pecan deliberadamente. Por eso vemos que en este siglo en que nosotros nos tocó vivir constantemente, ya se hizo normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ya se hizo normal, es algo completo. Hoy en el mundo es completamente normal. Se está empezando a hacer normal la homosexualidad. Se está empezando a ver completamente normal. Y se dejó de ver como lo que es una perversión. Como cualquier otro pecado, como cualquier otra cosa. Se está empezando a ver normal la fornicación. Se está empezando a ver normal que uno engañe a su esposo, a su esposa, el adulterio. Se está empezando a ver normal andar en bolas por la calle. Se está empezando a ver normal. Y esto porque el corazón endurecido es un virus que se va propagando a medida de que uno crece y se va propagando con las personas que te rodean. Y a medida que pasa el tiempo, aún más y más y más, las personas más y más van a endurecer su corazón y no van a tener noción de lo que es el pecado. Cuando uno es niño, cuando uno va creciendo y ve las cosas del mundo, la ve con asombro, la ve como si fuera algo wow, algo terrible.
como lo es exactamente. Pero a medida que va creciendo y va probando la joda, va probando la fiesta. Al principio era, estoy tomando una copa de alcohol, pero de repente, porque lo ven como lo es algo serio. Y de repente ya después se acostumbraron y se emborrachan. Al principio veían cuando uno es niño en el mundo, ven la droga como si fuera algo terrible, como lo es. Pero después lo andan probando, después se acostumbran, después no lo ven mal. Uno cuando comete adulterio, y bueno, lo hizo una vez, lo hizo 2 veces y después lo ve normal y vive una doble vida. Hermano, si te arrepentís, Jesús te ama y te dice, hijo, estoy con los brazos abiertos para esperarte, vine a salvarte. Y vine a limpiarte y a hacerte nuevo. Pero el que sigue estas cosas y el que ve normal lo que está mal, tiene el corazón endurecido y está en pecado. Una cosa es que lo hagan los del mundo, otras cosas que como iglesia lo empiecen a imitar. Y la Biblia sigue diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ustedes no aprendieron de Jesús. Jesús vivió la vida que nosotros no vivimos. Todas las macanas que nosotros nos mandamos, Él las pagó. Todas las tonterías, todas nuestras huevadas, toda nuestra inmadurez la pagó Él. Él vivió una vida recta y cargó con todos nuestros pecados. Él dio su vida en esa cruz y resucitó y nos demostró que venció todos y cada uno de esos pecados y la muerte misma, para que nosotros creyendo en Él seamos salvos y tengamos vida eterna. Y la Biblia dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Yo me imagino a Cristo con los pelos pintados, ay, soy el rebelde porque acá... No, hermanos. Me lo imagino como un hombre que vivió todo lo que yo no viví. Me lo imagino como a Dios hecho hombre, se hizo hombre y vivió todo lo correcto, hizo todo lo correcto que yo no hice. Hizo bien y actuó de buena manera en todas las veces en que yo me equivoqué, en todas las veces que cometí un error. Él lo hizo bien. Eso es lo que aprendimos de Jesús. No aprendimos de Él una religión. Y no aprendimos tampoco de Él seguir al mundo, sino lo que aprendimos de Él es amar. Amar. Lo que aprendimos de Él es que si creemos en Él, si tenemos nuestra fe puesta en Él, si entregamos todo en Él, Él con su amor se entregó y nos salvó. Lo que aprendimos es una vida santa, una vida formada en amor y fe puesta en Él. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Esto también lo estuvimos viendo en la palabra anterior. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Todo deseo es engañoso. Y renovaos en el espíritu vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Ese nuevo hombre es puesto y creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje. El que afana, el que en el mundo estuvo afanando, no afane más, trabajá, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado. Ustedes no pequen. No pequen, porque el Espíritu Santo de Dios vive en su corazón, el cual fuisteis enseñados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. No dice como fulanito, no, como Dios mismo
os perdonó a vosotros en Cristo. Dios, para perdonarnos, se entregó a sí mismo. De esa misma manera debemos perdonar al otro. Debemos perdonar al otro así como Dios, sin merecerlo, sin nosotros merecerlo, se entregó y nos perdonó. Y último versículo ya para cerrar. Estamos en el último de los tiempos, hermanos. Y las cosas que son mal, que están mal, y las cosas malas, hermanos, se están haciendo normales. Y esto ya estaba escrito. Y dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Nosotros recién estamos comenzando a ver todas estas cosas que el Señor nos profetizó. Entonces os entregarán, y esto es lo que va a venir muy pronto. Entonces, a pesar de que ya hay persecución, Jesús no está profetizando una persecución terrible. Una persecución en donde el cristiano sea enemigo del Estado, en donde el cristiano sea completamente la lacra, donde el cristiano sea perseguido hasta matarlo, hasta encarcelarlo. Se va a venir una persecución enorme. Y estamos muy pronto a ver esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por qué vamos a ser aborrecidos? Por decir la verdad. ¿Por qué vamos a ser aborrecidos por decir la verdad? En el nombre de Jesús reprendo toda incredulidad. ¿Por qué vamos a ser aborrecidos por decir la verdad? Dice la palabra, vamos a ser aborrecidos por causa de mi nombre, por causa de nombrar a Jesucristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, porque se multiplica, y hoy lo estamos viendo más que nunca, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya se está predicando, ya se ha predicado el evangelio de Dios en todo el reino del mundo, y ya está viniendo el fin. Y todas estas cosas están pasando hoy en día. La única manera de salir de esto es perseverando hasta el fin. Este será salvo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Y será predicado este evangelio. Y estamos hablando, esto está escrito, Dios nos mandó a escribir miles de años antes, desde el 2020, y donde hoy estamos, miles de años antes. Recién cuando se empezó a predicar el evangelio, y dice, Dios Jesucristo profetizó, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y así sucedió. Y así sigue sucediendo. Para testimonio a todas las naciones. Porque todos van a conocer quién es Dios Jesucristo. Dios pone a todos los hombres quién es Él. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y ya ese fin lo estamos empezando a ver. Estamos entrando en los últimos tiempos. Y lo único que te va a salvar es Jesucristo. Lo único que te va a salvar de toda tribulación, lo único que te va a salvar de todo sufrimiento eterno es poniendo tu fe en Jesucristo. Hermano, Dios te está pidiendo que sigas algo, que hagas, es tener fe. Es creer. Es tener fe, hermanos. Tanto te cuesta. Examina tu corazón y pone tu fe y tu confianza en el Señor y arrepentite antes de que sea tarde. Cerramos nuestros ojos, Padre Santo, te agradecemos por esta palabra, Señor.
y te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Y te pido, Padre, que estés tocando todo corazón entenebrecido, todo corazón incrédulo y todo corazón endurecido. Que pongas tu amor y tu misericordia en la iglesia para que cada uno de nosotros nos unamos en amor hacia ti, Padre Santo. Te agradezco y te doy la gloria y la honra a ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.